Todos los que somos amantes del misterio y las historias de terror, en algún momento hemos topado con la característica y tenebrosa voz de Dross, el youtuber, con más de 20 millones de seguidores. Ha sido un referente y uno de los primeros que ha explotado este género. En los últimos días ha habido una polémica por uno de sus videos de su sección Querido Dross. El video llamado El monstruo roto. Desde el principio generó tanta polémica que dentro de las 2 primeras horas el video tuvo que bajarse, modificarse y volverse a subir. Aún así la polémica no terminó. Y ahora se hizo una bola de nieve en la cual tenemos incluidos canales como el de Mr. Doctor, el de Egun Pasa, el de Salama y el del Profeta Lamantes. Hoy les voy a contar toda la información que he podido recabar de la manera más resumida para que se enteren completamente del chisme de Dross y su video polémico. Bienvenidos a Sin Tabúes. Mi nombre es Patrick Venegas. En el caso de la sección Querido Dross, son correos que él recibe y simplemente lee. Aunque obviamente dentro de su temática y dentro de su tipo de narración es obvio que le va a meter, como dicen los mexicanos, un poquitito más de salsa a sus tacos, o mucha, diría yo. Entonces, llega a nosotros una historia que no sabemos qué tan creíble es, ya sea porque la misma protagonista de esta historia haya inventado, exagerado algunos detalles, porque los haya aumentado o, o haya distorsionado un poco la historia por la misma memoria y sus mismos trastornos durante los años, o porque simplemente Dross quiso aumentar un detallito por aquí y un detallito por allá, como para ponerle más picante a la historia. Cuando Dross recibe este tipo de historias, a él no le preocupa si las historias son ciertas o no son ciertas. No le pregunta si la persona está dañada o no está dañada, si hay implicaciones legales o no hay implicaciones legales. Es un youtuber que considero en ese aspecto muy valeverguista. Por otro lado, tenemos a Mr. Doctor, a quien todos conocemos ya como el defensor del pueblo de los charlatanes en México, y siempre con la característica de que uno de los grandes detalles que ha exigido siempre para no llamar charlatán a alguien son las cédulas profesionales. Este documento que siempre es necesario para que usted certifique que no solo estudió y no solo tiene un título, sino que está registrado y regulado ante una organización. Llámese como se llame, depende de la profesión. Les voy a dar un poco de contexto antes de que analicemos el tema y antes de que analicemos en sí el video de Dross. El, bueno, el video es de una paciente que tuvo problemas
psiquiátricos, una paciente psiquiátrica, que tuvo problemas, según ella narra, desde los 7 años. A los 15 empieza a ir con una psicóloga y la psicóloga después de un año la refiere a una psiquiatra. Según su narración, la psiquiatra experimenta con ella. Experimenta con ella y la tortura. El gran detonante y el error de Dross en este video ha sido que en la primera versión del video salieron datos sensibles y se expuso tanto a la clínica como a la profesional. Inclusive una caricatura de su rostro que a mí me parece que, aún sin decir el nombre, la caricatura del rostro, el retrato, por decirlo así, un tipo de retrato hablado de ella, me parece ya exponerla. Inclusive poder exponerle a personas que tengan rasgos físicos similares. Llega Mr. Doctor a la historia y empieza su público, su audiencia, le empieza a pedir que reaccione al video de Dross. Él hace el video respectivo, analiza esta historia y se da cuenta de varias cosas importantes. La primera de ellas, que en la clínica, la persona encargada de la clínica y la psiquiatra, la supuesta psiquiatra que atendió a la paciente, no tienen al día sus cédulas profesionales. Porque por un lado, Mr. Doctor, se puede decir que se nos ablanda un poco y todo el mundo le cae, como si eso desmoronara completamente su discurso y su narrativa de todo lo que ha hecho hasta el momento. Por aquí ya vienen otros videos como el de Mente Humana, que le fue censurado, que posteriormente él tuvo que hacer el reclamo y posteriormente se le volvió a permitir subirlo. Y los de Profeta Lamantes. Creadores de contenido a quienes respeto muchísimo y me parece que han analizado muchos puntos específicos y claros de esta historia. Ahora vamos a ver y analizar el video de Dross y vamos a tener una pequeña conclusión al final. Hay responsabilidad tanto ética como legal en este caso. ¿Qué tan verídica puede ser esta historia? ¿Qué tanto Dross le metió pánico a la narración para hacer likes, ganar likes y monetizar? ¿Por qué, si la persona tenía tantas pruebas como dice tener, no realizó una denuncia legal antes? Acompáñenme en este pequeño análisis y vean conmigo la reacción de este video. Sin más preámbulo, vamos a reaccionar a él. Querida audiencia, en esta sección del canal llamada por ustedes mismos,
querido Dross, he intentado precisamente darle espacio a sus voces, a las voces de los que no tienen voz, para que compartan sus experiencias, las cuales muchas veces superan a cualquier ficción, al punto que hay mucha gente que no creía que las historias aquí publicadas fueran reales, cosa que ahora podrán comprobar que sí. En uno de los últimos casos, titulado El monstruo roto, una chica de la audiencia, hoy una profesional recibida de México, nos contaba su historia de horror de la vida real, en la cual había, según ella, sido víctima de una clínica privada de psiquiatría y de una psiquiatra en particular, de experimentos con su psiquis, uno de los cuales consistía en haberla programado para reaccionar con ataques psicóticos ante la mención de una simple palabra determinada. Cosa que, según los análisis de los psicólogos y creadores de contenido que han reaccionado a este video, se sabe que no se puede activar un brote psicótico, como ella lo llama, o un evento agresivo, inconsciente o fuera de la persona, con solamente una palabra. Por ejemplo, hay momentos en los que vos puedes ligar una palabra o un sonido a un trauma previo. Por ejemplo, si tenías alguien que te violentaba de niño y decía cierta palabra antes de violentarte, eso te va a generar temor y ciertas cosas, porque hay una asociación. Sin embargo, no como el relatado en la historia. Importante aclararlo desde el principio. Y muchas cosas horribles más. Nosotros publicamos la historia, como tantas otras, y se generó una indignación tal en las redes que la responsable de la clínica denunciada en la historia se comunicó conmigo para solicitarme que eliminara el video. Mi equipo de producción le transmitió que, de acuerdo a las normas de YouTube, lo que haríamos sería verificar que en ninguna imagen del video hubiera dato privado alguno que los identificara. Esto debido a la normativa de YouTube, que es a lo que nos estamos ciñendo en este caso. Esto fue lo que generó el hate, la violencia, porque los usuarios empezaron a ver de aquí y de allá detallitos en el video, lograron identificar la clínica, que en el video original se decía el nombre, y aparte el nombre de la psiquiatra. Hay que tomar en cuenta que aunque Dross haya borrado el video o haya censurado el video, aún así sale como un pequeño retrato hablado de la persona, que en el momento en el que usted vea a la persona y el retrato, usted sabe, y usted va a la clínica, usted sabría quién es. Eso sí, no lo censuró. Pero bueno, continuemos con la historia. Y no a ninguna otra presión. Pero también, fieles a la ética que siempre hemos mantenido, ofrecimos a la psiquiatra el derecho de réplica, que nos hiciera llegar lo que tuviera que decir sobre el testimonio de su ex paciente, cosa que aún espero. Pero también es cierto que recibimos muchos comentarios en otros videos y hemos visto comentarios incluso en otros canales, los cuales estamos mostrando ahora mismo, que acusan a esta profesional de situaciones similares a las descritas en el video El monstruo roto.
También algunos la acusan de no tener el título de psiquiatra o de... Si vemos las capturas que él acaba de poner, hablan más que nada de no tener al día sus papeles. O sea, ella sí hizo todo su estudio, tuvo su título y no gestionó su cédula profesional, lo cual en sí mismo incluye ya es un delito. Y el ejercer durante tantos años sin su cédula profesional tramitada es un delito en México, pero no da veracidad o no dice que la historia, la tortura y todo lo que ella indica sea real, de hecho. psiquiatra con el cual sellaba sus recetas, sino simplemente de neurocirujana. A todo esto, está invitada esta persona a dar respuesta y su respuesta será publicada en esta misma sección. El objetivo principal de nuestro canal es entretener. Es cierto, es un canal de horror y misterio, no es un canal periodístico. Sucede que muchas veces el horror está en la vida real. Sucede que muchas veces el horror ocurre aquí en nuestro mundo y nos vemos inmersos en la investigación de sucesos que, de ser ciertos, nada tienen que envidiarle a ninguna película de terror. Nuestra meta no es denunciar, sino simplemente compartir historias. Si alguien tiene una historia que contar, que lo haga. Este es su espacio. Y si esa historia tiene más de una versión, pues el espacio está abierto también para la otra cara de esa misma historia. Dentro de las regulaciones que YouTube impone a los contenidos que circulan en la plataforma, les dejo aquí el episodio de Querido Dross titulado El monstruo roto. Esta versión de la historia es más completa que la que dejé en privado. Hola, Dross. ¿Sabes? Escribo esto no esperando que sea compartido, sino que más bien creo que quiero tan solo desahogarme. Sí, me gustaría que fuera anónimo. Todo porque tengo miedo. Soy de México. Esto sucedió en Ciudad de México. Al momento de los hechos, yo era una chica de 15 años que iba al psicólogo por autolesiones e intento de autoeliminación. Esa psicóloga que vivía cerca de la casa de mis papás me atendía. Creo que es importante decirte que soy una mujer autista de AACC, es decir, una autista de altas capacidades intelectuales, a la cual diagnosticaron recién a los 22 años. Hoy tengo ya 27 años. Cuando eres autista de altas capacidades intelectuales, te ven como un prodigio, pero no saben lo mal que lo pasas. Además, tú sabes cómo son los estúpidos estereotipos cuando se habla de autismo. Cuando era una niña de 10 años, destacaba en la escuela por la inteligencia, aunque yo siempre me sentí muy torpe. Y desde entonces, desde mi niñez, yo sabía que no era igual al resto. Y por eso siempre sufrí bullying y abusos por parte de compañeros y de los mismos profesores y directores, debido a que me percibían rara, diferente. Esta es una de las primeras cosas que a mí no me suena, digamos, como de la historia.
supuestamente sobre lo que dice la paciente, ella sufría bullying desde el director hasta los maestros y los niños. O sea, era una escuela de monstruos, digamos. Ahí todo el mundo estaba en contra de ella. Puede que sí, puede que no, pero a mí me suena un poquitito exagerado, la verdad. En resumen, golpes, insultos, abusos. Llegué pues a atenderme con esta psicóloga. Y después de un año me dice que no puede avanzar conmigo y que considera que debería asistir mejor con un psiquiatra. Ok, tenía 15 cuando fue a la psicóloga, 16 cuando llega a la psiquiatra. Estas cuentas quiero irlas teniendo claras. Y tomar medicamentos, preguntándome si estaba dispuesta a hacerlo. Dross, yo solo quería dejar de sentir el dolor de vivir. Quería salir adelante y tener a mi familia orgullosa de mí. Quería arreglarme porque me sentía rota. Mi familia siempre ha sido buena, pero humilde. No podíamos pagar cosas caras, ni tampoco tratamientos como el psiquiátrico y el psicológico juntos. Todo el paquete era ridículamente costoso. Pero mis papás y mi hermana siempre se esforzaron. Y yo quería corresponder. Es así que llegamos a una clínica en la Ciudad de México que se ubica en la estación del metro que tiene por nombre División. Imagino que por cuestiones legales no puedes decir el nombre de la clínica, pero quiero que me creas, Dross. La clínica, si puedes decirlo, se llama NEP y puedo mostrarte una receta mía incluso. La primera vez que llegué allí, me atendió una psiquiatra. Mejor dicho, una paidopsiquiatra. O sea, una psiquiatra que se especializa en niños. Fue muy hostil y grosera. Entré al consultorio y la saludé. Todo es muy claro y mi memoria es muy buena, Dross. Recuerdo todo. Ella me respondió: ¿tú a qué vienes? Porque si solo vienes llamando la atención, mejor ve a otro lugar porque yo no te creo. Si solo quieres atención, busca a alguien más. Fue demasiado cruel en todo momento, diciéndome cosas ofensivas. Pero en este punto no me insultaba, solo era sarcástica. Yo difícilmente lloraba en ese entonces. Recuerdo que... Ok, esa es la narración de la primera cita con la psiquiatra. O sea, no entiendo. O sea, ya no estamos hablando de una niña, estamos hablando de una adolescente de 16 años. No me parece que un adolescente aguante humillación desde el primer momento que entra a un consultorio. Continuemos escuchando para ver. esa consulta me había acompañado mi hermana porque yo no sabía andar en el transporte público. Y había ocasiones que llegué a tener ataques de pánico en el metro a mis 7 años. Comencé a llorar y mi hermana me confrontó y me dijo que qué pasaba. Yo le respondí: nadie me cree. Incluso ella, que debería ayudarme, solo me lastimó y ni siquiera la conozco. Mi hermana y mi mamá hablaron por teléfono para reportar el asunto, pero la psiquiatra los manipuló y convenció de que la culpa
era mía. Y es aquí que empieza todo. No suena como creíble. No le creo, no sé. Esta psiquiatra me mandó a hacer pruebas, psicometrías, mapeos mentales, electroencefalogramas, pruebas neurológicas. Dross, esto era costoso como no imaginas. Igual, se supone que cuando em, eh, se está haciendo, o sea, que este tipo de análisis que ella menciona no son necesarios para el caso que ella estaba presentando. Esto dicho por los profesionales que han analizado el contenido. Al ser una clínica privada, existe perfectamente la posibilidad de que al ver el desconocimiento de la familia, pues ellos quisieran inflar un poco la factura y lo hicieran, pero es como otro de las cosas que suenan raras. Pasaron 2 meses desde entonces y en la consulta nuevamente con esta disque psiquiatra se sinceró conmigo. Ella tenía las pruebas y resultados y empezó diciendo: lamento haber sido tan ruda contigo. Ahora que tengo las pruebas, puedo ver la veracidad de lo que comentabas. En las pruebas de veracidad, el resultado fue del 97%. No hay sesgo. Entonces, no estás mintiendo. Me mostró algunos resultados y los leyó para explicármelos. Depresión, ansiedad, funciones psicológicas alteradas, resistencia, etcétera, etcétera. Y me dijo que ella estaba llevando adelante algunas terapias experimentales que deseaba probar conmigo, pero que fuera discreta y no lo comentara con nadie. Ma, esta es una de las cosas que no sé, o sea, es una chica de 16 años, la madre de que te entró, te trató como una mierda, te dice que va a utilizar terapias experimentales, literalmente que te va a agarrar de conejillo de indias, que no le digas a nadie y vos de verdad no le decís a nadie, siendo una menor de edad, mae, son cosas que no suenan creíbles. Continuamos. Estas eran cosas que no comprendía en ese entonces. Dross, ella no me entregó todos los resultados y hoy en día sé que es un delito no entregarlos, pues es información mía y personal. En realidad no tenía que entregártelos a vos, tendría que entregárselos a la persona encargada de ti que estaba yendo contigo a las terapias, ya sea padre de familia o encargado. A la que tengo derecho. Pero antes yo desconocía muchas cosas. Era casi una niña. Ella me Esto es casi una niña, tenía 16 años, mae, o sea, ok, continuemos. atendió durante más de 4 años. Y en esos 4 años, ella estuvo en todo momento insultándome, haciéndome sentir culpable. Decía que todo lo que me pasaba era mi culpa, como si yo provocara el bullying que me hacían, como si yo provocara que las personas me dañaran solo por existir. Pero al hacerlo siempre mencionaba una determinada palabra, de manera tal que yo asociaba esa palabra con mis crisis. Ella me insultaba, me decía cosas como: ¿por qué te haces la pendeja? ¿Por qué eres tan estúpida? Y allí terminaba con la palabra clave en cuestión, para condicionarme. Claro, que te digan que eres pendeja y que eres estúpida es una cosa sumamente traumática
y que aparte después de eso te digan una palabra mágica es una cosa para que se te grabe en el cerebro y no lo superes nunca en tu vida. Sí, suena muy coherente, la verdad. También experimentaba otras cosas conmigo. Por ejemplo, cuando yo le decía que no quería comer porque quería ser más delgada, ella me decía que la mejor alternativa para no comer era solo comer una manzana al día y tomar agua. Que eso me iba a ayudar a bajar de peso, porque efectivamente yo estaba gorda. Ok, 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 ok. Tenemos a una chica de 16 años asistiendo a una consulta de psiquiatría y los padres no se dan cuenta que está empeorando lejos de mejorar y que aparte tiene problemas de trastornos de alimentación y nadie hace nada y nadie mete mano y nadie va a la clínica, nadie pregunta. Ok, continuamos. Cuando me autolesionaba, ella decía que mientras lo hiciera de manera controlada, no era malo. Y hasta hoy sigo sin saber a qué se refiere con controlada. Un día ella me lo mostró tomando una aguja y pasándola por mi brazo suavemente, apenas rasguñando. Siempre que yo le preguntaba cuál era mi diagnóstico, ella argumentaba que yo tenía trastorno límite de la personalidad, depresión y ansiedad, y que seguramente tenía también algún rasgo esquizoide o algo similar a la esquizofrenia. Pero que si seguíamos los tests y pruebas, ella lograría activar mis crisis con una palabra clave en momentos elegidos, y luego de esos momentos llevaría una vida normal como una llave que se enciende para descargar, entre comillas, la locura, según sus palabras, y salvar la instalación. La realidad es que yo jamás me sentí así como ella decía, a excepción de la depresión y de la ansiedad. Todo lo demás no me hacía sentir bien. Yo estaba segura que no era mi diagnóstico. Sin embargo, comencé a crear una dependencia por esta profesional y por la medicación que me recetaba. Empecé a sentirme un conejillo de indias en sus manos. Una vez en una discusión con ella, le dije que me sentía muy mal y que no entendía por qué nada mejoraba. Yo realmente estaba poniendo de mi parte y me tomaba todos los medicamentos que me mandaba. Y para esto, te comparto que me cambiaba los medicamentos una vez al mes y llegué a tomar 3 antipsicóticos seguidos. 2 antidepresivos juntos y muchos medicamentos, los cuales me crearon resistencia y dejaban de hacer efecto. Ok, básicamente, según igual el análisis de profesionales que han visto el video, han dicho que estos medicamentos, o sea, que un profesional sí puede cambiar en el transcurso de un mes o algún tiempo, o ajustar la medicación de los medicamentos, que ciertamente existe la posibilidad de que se tomen juntos y si vemos las recetas, la medicación era, o sea, no le estaba mandando, digamos, como 500 gramos de cada pastilla, o sea, eran como dosis muy pequeñas. Entonces, de que está dentro de lo posible, está dentro de lo posible. Aripiprazol, clonazepam, pregabalina, quetiapina, sertralina, fluoxetina,
más pregabalina, olanzapina y muchos más medicamentos. Qué grave. Para que un medicamento haga efecto si no tiene una reacción, debe permanecer por lo menos 3 meses. Y ella me los quitaba o cambiaba al mes. Una vez en un momento muy tenso le dije, ¿por qué me trata como quiere? Yo nunca le he dicho nada malo. Intento hacer bien las cosas. ¿Por qué es así conmigo? Y ella me dijo algo que tengo grabado y aún me genera ataques de ansiedad. Tú eres la paciente, ¿verdad? Eso significa que yo puedo hacer lo que me dé la gana. ¿Tú crees que tu palabra vale más que la mía? Además, contigo estoy aprendiendo mucho y lo que aprenda contigo ayudará a otros, aunque tú tengas que sufrir. Yo respondí indignada, voy a contar todo y me van a creer si les digo lo que me hace. Y ella me dijo, te voy a demostrar a quién le van a creer, porque tú llevas las de perder. Y en ese momento pronunció aquella palabra clave, la cual me disparó un episodio psicótico e hizo que el personal de seguridad me detuviera y me encerró en un hospital psiquiátrico de seguridad pública, entre paréntesis IMSS, en Martín Carrera durante 5 días. Cosa que ya se ha comprobado que en México las cosas no son así. No es como que usted, psiquiatra X privada, llama y le dice a alguien, hey, mae, usted que está en el IMSS, que creo que es como similar a lo que es la Caja Costarricense del Seguro Social aquí en Costa Rica, le dice, mae, ahí les mando una paciente. Es muy agresiva y déjenmela ahí 15 días y luego la sueltan. Mae, las cosas no son así, no es así de fácil. Eso sí ese sí es un dato que está completamente inventado. Acusándome de ser una paciente peligrosa. En ese psiquiátrico me pegaron con mangueras, me bañaban con agua helada, me amarraron a la cama durante horas con cables y me drogaban a tal punto en el que babeaba y siempre sentía frío. Fue una pesadilla estando despierta. Recuerdo con llanto ver por la ventana del psiquiátrico en mi cuarto compartido por 4 mujeres. Veía. Ok, vos encerrada como paciente peligrosa, estabas encerrada con 4 mujeres cuya condición no sabemos cuál era y ninguna de esas otras mujeres está, digamos, como para testificar, ni, no sé. De hecho, esa imagen que usó Dross me parece como muy loca, o sea. Familias en un parque, paseando, siendo libres, y yo allí, peor que en una prisión. En una crisis, que hoy sé que fue una crisis autista, comencé a rasguñarme y me pegaron aún más diciendo, ¿quieres rasguñarte? Nosotros te rasguñamos, no te preocupes. Y me pegaban con un rayo de bicicleta, de una bicicleta vieja que había en el patio. Le rogué a mi mamá que me sacara, porque la psiquiatra había dado orden por 15 días, y mi mamá me sacó de ahí, aunque ni mi propia madre me creía del todo y estaba convencida de que yo era peligrosa. Me sacó a cambio de que volviera con la psiquiatra.
Cuando volví con la psiquiatra, al entrar al consultorio me dijo: ahora sí, ya sabes a quién le van a creer. Tú siempre vas a llevarlas de perder porque eres una paciente psiquiátrica. Estás loca para el mundo. No tienes credibilidad y yo seguiré mis experimentos contigo. Y recuerda que solo una palabra mía basta para que enloquezcas y vayas al psiquiátrico. Me amenazaba constantemente. Yo me sentía parte de una película de terror. Llegó a decirme que también había programado en mí otra palabra diferente, que dispararía una profunda depresión y me llevaría a terminar con mi vida, que no jugara con ella o la usaría. ¿Puedes imaginarlo, Dross? Por un tema de abuso que sufrí en el hospital psiquiátrico por parte de uno de los enfermeros, ella me dijo que para quitarme el asco del acto sexual y el asco de los penes, viera pornografía, algo que jamás hice, pero que ella insistía en que hiciera. Como castigo, me hizo dibujar un pene en mi libreta. Me negué. Ella sacó su celular y me mostró videos pornográficos diciéndome: esto es un pene, ¿ves? Esto. Y esta es una niña como tú. Y cuando miré, Es que siguen hablando del término niña como si tuviera 5 años. O sea, ya a estas alturas debería tener por lo menos 17 años. vi que era un video ilegal, aunque yo en ese momento no me daba cuenta. En el mismo, alguien de mi edad acariciaba un pene. Parecía un video casero. Aquí está tratando de implicar algo grave también, porque está tratando de implicar que era un video casero e ilegal, lo que podría interpretarse que la propia psiquiatra grabó ese video. O no sé si yo estoy siendo muy conspiranoico. Pero bueno, continuemos. Esta psiquiatra, durante más de 4 años, estuvo condicionándome a una palabra, Dross. Una palabra muy específica que condicionaba toda mi conducta. Una que no me atrevo ni a escribir, porque si la escribo, inmediatamente me activa y por eso no la comparto con nadie. Hoy en día, cuando escucho esa palabra, se detonan crisis. Es un interruptor del caos. Cada que escucho esa palabra, es como si quedara atrapada en mi mente. Lloro, tengo retrocesos, revivo traumas de la niñez. Dross, cada que esa palabra es dicha por cualquier persona en cualquier contexto, aunque no sea a mí, y si la escucho, termino en una crisis bestial que me deja sin hablar por horas. Y es así que terminé internada varias veces más, debido a que alguien pronunciaba esa palabra cerca de mí, y yo estallaba y me ponía a romper y a morder todo lo que me rodeaba. Supongo que ese era el experimento que hacía conmigo, el de programarme y ponerme palabras detonantes de ciertas conductas. ¿Y sabes por qué me duele mucho? Me duele que ella es paidopsiquiatra. Ella atiende a niños y quizá programó a varios de ellos con palabras detonantes, como a mí. Pero yo igual había comenzado a depender de ella, porque cuando yo tenía un pequeño logro, ella lo aplaudía, lo celebraba, pero poco después me escupía, me lastimaba y me insultaba.
Mis papás no lo sabían porque yo siempre fui callada, muy reservada y tenía miedo. Hoy en día, Dross, paso por la colonia o el metro donde está la clínica y tengo crisis de ansiedad o de pánico. Querido Dross, mis papás hoy en día saben lo que viví y quieren tomar desde hace tiempo acciones legales. Pero yo tengo mucho miedo de verla. La recuerdo tan claramente, alta y delgada, una doña con su libreta y pluma negra sobre la mesa, su aguja de coser con la cual sacaba pellejos de su propia mano, cruzando la pierna mientras daba consulta. Recuerdo el olor de su perfume. Era dulce y parecido a la madera a la vez. Los dos cuadros en la pared y el escritorio donde tenía su computadora y su iPhone. Las recetas para medicamentos. Un librero donde estaba el DSM-4 a la mano. Según lo que se dice, las consultas se dieron en 2017. El DSM-4 ya había pasado hace mucho, porque el DSM-4, su segunda, su modificación última fue en 2013, lo cual quería decir que para este tiempo ya ella debería de tener el DSM-5. Esa es otra de las cosas que pues hacen dudar de la historia. Un sillón café con una textura que siempre odié porque era liso y frío, con 2 almohadas, donde me senté cada semana durante 4 años y medio, a ser programada como un robot. ¿Por qué estuve tanto tiempo con ella? Bueno, muchas veces ella me daba becas. Eso significa que me cobraba la mitad de la consulta. Yo viajaba 3 horas en transporte público cada semana para asistir, a veces ya más grande, incluso sola. La palabra con la que me condicionó. Ok. Tenemos 16 años. Estuviste 4 años y medio con ella. Entonces, 17, 18, 19, 20 años y medio. Y vos adulta viajabas 3 horas sola para ir a recibir los maltratos y yo no le creo. Es poco común para una conversación en el día a día. Es usual su uso en la psicología y psiquiatría. No sé si describírtela, porque si lo hago y haces un video, sufriré un ataque al verlo y escuchar esa palabra. Pero esa palabra es un gatillo en mi mente. Es como si ella supiera. Es como si supiera que si ella ya no la decía, alguien más lo haría por ella. Lo que me pone a pensar en este punto es, ok, la madre experimentó contigo, pero ¿cuál era o sea, la finalidad del experimento? O sea, la madre quería crear monstruitos que mordieran y rasguñaran y patearan cada vez que ella dijera algo. No sé. ¿Le suena lógico? Pues si le suena lógico a mí no. Sigo teniendo pesadillas con ella. ¿Verdad, Pamperito? Vivo con miedo a escuchar esa palabra. Me aterra pasar por donde está el consultorio y siempre pienso, el paciente lleva las de perder siempre. Soy autista, Dross, y ella me trataba como si fuera una asesina en serie merecedora de todo el dolor del mundo. Solo porque he lastimado a otras personas a mi alrededor cuando dicen esa palabra.
solo por ser víctima de un cruel experimento de psiquiatría. En uno de mis últimos ataques, al recuperar la conciencia en el hospital, me dijeron que había mordido en el cuello a una chica, pero yo no les creí. Y aunque dijeran la verdad, no fui yo, fue ella, la psiquiatra. Si necesitas evidencias, házmelo saber. Si tienes evidencias, debiste haberla llevado a la policía y haber metido a la psiquiatra presa pues hace un montón de años, pero vos preferiste enviárselo al youtuber que lo va a narrar de manera más tétrica del mundo, para que él ganara likes y usted no ganara nada ni recibiera justicia por lo que vivió. No te creo. Tengo mis estudios, tengo las recetas y tengo todas las cicatrices, todos los cortes que me hice y que se multiplicaron siendo su paciente. Tengo también los reportes forenses de las personas que, según todos, he ido lastimando. Dime si necesitas algo. Yo te lo hago llegar. Pero no quiero que un niño viva esto que me hizo vivir ella. Que se transforme en un monstruo roto. Como yo. Programado para hacer cosas que no quiere. Cuando lo activan con una simple palabra. Como una máquina. Por culpa de una psiquiatra más enferma que todos sus pacientes. Como pudimos ver, hay muchos datos que no coinciden, muchas partes de la historia que no coinciden. Voy a adjuntar en la descripción de este video los enlaces del video de Mr. Doctor, el de la réplica de la psiquiatra Adros, y los de Profeta Lamantes, los de Mente Humana, para que puedan darle una chequeada si gustan profundizar en el tema. El hecho es que pasó algo que nunca había pasado antes y que Mr. Doctor reconoció en la entrevista con Egun Pasa. Mr. Doctor se nos conmovió, se nos hablando. De ser de Mr. Exige cédulas profesionales, se convirtió en un tipo de aliado de estos pseudopsiquiatras. Y digo pseudos porque no están titulados en este momento. ¿Qué pasa? Que si toda esta polémica hubiera llegado y ellos tienen sus cédulas profesionales al día, no hay ningún problema. Ellos salen y dan la cara. Pero lamentablemente dejaron pasar 10 años sin que ese pequeño detalle se solucionara, lo cual convirtió la práctica, su práctica profesional, que tiene mucho valor, en una práctica ilegal dentro de México. Ahora resulta que es una familia que ha sido doxeada, desde la madre, que es Abigail, hasta el padre, inclusive hasta el niño. Yo estoy de acuerdo, súper de acuerdo, con la posición
de varios de los creadores que se han pronunciado en el tema. Las consecuencias legales ellos las van a tener que afrontar, porque a como sea la historia sacada de un libro de terror y modificada para ponerla en estos tiempos y para regalarle likes a Dross, ellos ejercieron la profesión durante más de 10 años sin su cédula profesional. Ahí está el primer gran error y el gran delito. La paciente hasta el momento no ha dado la cara. Dross, dentro de su valeverguismo, me parece que se ha deslindado y simplemente está disfrutando de toda la monetización que la polémica le ha dado. Creo que todos los creadores de contenido en algún momento que empiezan a monetizar, obviamente saben que la polémica vende, pero hay algo que no se vale. Y es ahí donde les insto a la reflexión, así como los otros creadores lo han hecho. No importa qué tan real o irreal sea la historia. El doxeo, el bullying, las amenazas, el hate no se vale. Y menos de todos los usuarios que estamos detrás de una pantalla en esta plataforma. Empezando porque no sabemos ni siquiera a quién estamos defendiendo, porque sigue siendo una paciente o una historia anónima. Entonces resulta que ahora a la gente le ha dado por jugar de superhéroes de Internet. Entonces nos vamos a doxear y a arruinarle la vida a un Espartaco 18, le arruinamos la vida a cualquier persona que haga algo mínimamente funable. Yo pregunto, ¿quién nos dio ese mazo de juez para dictar sentencias simplemente por una historia, por una controversia? ¿Quién nos exige a estar de un lado o del otro? ¿Quién nos exige a tomar partido, a llevar esa historia virtual a lo real, a investigar, a doxear? No somos nadie. Si la paciente o los pacientes que fueron afectados o pueden sentirse estafados, podría decirse. Digamos que si a mí alguien me atiende durante 5 años como psiquiatra y cobrándome como psiquiatra y no tiene su cédula profesional al día, probablemente yo vaya a decir, Mae, mínimamente regréseme una parte de la plática que invertí, ¿verdad? Pensaría yo. Pero si yo no fui uno de los directamente afectados, simplemente estoy detrás de una pantalla y quiero jugar de que soy parte de esta sociedad que está defendiendo al mundo de las injusticias.
Dejémonos de ridiculeces. No lo somos. Y no lo vamos a hacer. Antes bien, probablemente caigamos en crímenes que nos hagan a nosotros mismos protagonizar una historia que mañana sea funada y terminemos siendo nosotros los próximos doxeados. Me parece que la historia ha tenido no una conclusión hasta el momento. Sabemos básicamente que la historia no es del todo real, que Mr. Doctor se conmovió al ver una familia golpeada, arruinada, doxeada, temerosa. Y que por eso le bajó un par de rayitas a la exigencia de sus cédulas profesionales. Lo cual no quiere decir que de ahora en adelante haya cambiado su forma de ver el asunto. Él, como lo dijo en la entrevista con Algún Pasa, él va a seguir en la misma línea. Se dejó llevar un poco por lo sentimental y eso nos demuestra el gran ser humano que es. Para los que no entienden mucho del tema, por ejemplo, usted se gradúa hoy, estoy hablando en México según lo que se ha dicho y lo que yo mismo he investigado también, y usted debe de, tiene un tiempo límite para hacer el trámite de su cédula profesional. En el entretiempo, usted puede atender gente, pero siempre y cuando ya su cédula se esté tramitando, porque puede tardar entre 15 y 22 días, tiene un costo económico, hay que adjuntar documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso antes, digamos, en el momento en el que se dieron estos hechos. Actualmente es un trámite que inclusive se puede hacer online. Este, pero no hay nada que pueda postergar durante más de 10 años que usted estudie todo lo que tiene que estudiar. Y cuando llega al final, no termine el proceso. Y Salama lo dijo muy bien en uno de sus videos. O sea, y la comparación me parece muy correcta. Usted llega y hace un curso de manejo pichudísimo, como decimos los ticos, y usted le enseñan a poner el carro en dos ruedas y a ponerse de lado y a parquear saltándose los conos y todo lo que usted quiera. Y entonces usted ya sabe manejar como un experto. Y tiene un título que dice Patrick Venegas es un crack para conducir. A usted lo para un tráfico y le dice, ¿y su licencia? Ah, no, mira, es que, mira, hace como 5 años que ya sé manejar y ya ando en la calle, pero no la ando, pero aquí tengo el título. Ay, qué pena, no tienes la licencia. Esa es la mejor comparación que podemos hacer. Entonces, jóvenes, chicos, chicas, chiques,
Dejemos de jugar de jueces, empezando por ahí. Veamos siempre ambas partes de la cara de la moneda en una misma historia. Hay cosas que no se pueden comparar y no podemos comparar y nunca vamos a poder comparar el terror y la narración de Dross con el sentido de justicia de Mr. Doctor. Siempre van a ser creadores de contenido que van a ver una misma historia bajo una diferente lupa. Dross puede escuchar una narración en la que se estén cometiendo 4 crímenes o se hayan cometido 4 crímenes y las personas anden caminando por la calle como si nada y le va a valer verga. Pero Mr. Doctor no, porque él es un defensor acérrimo de estas causas. Entonces, no sé si estoy dándole mucha vuelta al asunto, pero si podemos sacar algo de esto, repito, dejemos de hacernos los héroes. Defendamos nuestros casos. Si usted cree que forma parte de la injusticia de que una profesional lo haya atendido sin una cédula profesional vigente, haga su denuncia. Súmese a su lucha. Si usted apoya a esta persona o si la persona llega a dar la cara y quiere hacer una confrontación y no sé, y usted quiere apoyarla de alguna forma, pues hágalo. Pero sin violencia. ¿Por qué tenemos que meter al niño, al hijo de ellos, en medio de la polémica? Hay una frase que yo he usado mucho en este canal. Y es una frase hermetista que dice que siempre debemos hacer lo que sea justo, inteligente y necesario. Y a eso les hago el llamado a la reflexión. Analicen antes de tirar piedras a una clínica, antes de insultar, antes de doxear, antes de humillar. Pregúntese, ¿esto es justo, inteligente y necesario para mí? Puedo estar peleando en una guerra que tal vez ni es una guerra y que tal vez debía haber dejado como una más de las historias espeluznantes de Dross. Les agradezco haberme acompañado hasta este punto. Mi nombre es Patrick Venegas y esto fue Sin Tabúes.